a las organizaciones políticas que han tenido la inteligencia de acordar un pacto ético que va a iluminar el desarrollo de este proceso electoral. Y en este año que se conmemora el bicentenario de la independencia del Perú y que vamos a llevar a cabo el 5º proceso electoral general consecutivo en medio de una compleja situación de pandemia que ha puesto en evidencia las limitaciones de nuestra sociedad, sus desigualdades, y así lo ha referido la insigne historiadora doña Carmen McEvoy, y aquí se han perdido muchas vidas que lamentamos profundamente y un saldo de contagiados, convalecientes que la ciencia aún no evalúa del todo. La democracia, como la conocemos, se enfrenta a permanentes desafíos y aun cuando no es solo un conjunto de instituciones, no cabe duda que las instituciones son las que permiten precisamente materializar los valores democráticos y por ello tenemos el compromiso de garantizar que las elecciones se lleven a cabo con transparencia, con igualdad, con seguridad jurídica y con corrección. Los derechos políticos fundamentales de todos los ciudadanos y la ciudadanía son los pilares del fortalecimiento precisamente de la democracia. El Jurado Nacional de Elecciones desde el año 2005 promueve la suscripción del Pacto Ético Electoral para asegurar un proceso donde la ética sea la regla general de los actores directos y se prioricen las propuestas de los planes de gobierno. Este acuerdo consensuado por las organizaciones políticas resulta entonces relevante, pues tiene como derrotero establecer el respeto a las normas éticas de la contienda política, incluso más allá de los procesos electorales, en un contexto como el que estamos viviendo, donde se requiere reforzar en la colectividad los valores esenciales como de la solidaridad, la equidad y la justicia. La ciudadanía y la sociedad civil en su conjunto esperan y reclaman que los partidos políticos prioricen la exposición de propuestas y planes de gobierno que al mismo tiempo permitan contar con los insumos suficientes para votar con información cabal y mayor discernimiento. El Pacto Ético Electoral ha instalado recientemente al Tribunal de Honor, que será el órgano encargado de hacer seguimiento a los compromisos asumidos y está conformado con notables personalidades de reconocida trayectoria y de convicciones probadamente democráticas. Y el día de hoy nos honran con su presencia, presidido por doña Delia Arboredo, integrado por los señores Hunskov, la señora Vaca, la señora Rivera y don Gastón Soto. En esta medida, uno de los compromisos principales que han asumido las organizaciones políticas es el de respetar las medidas sanitarias dictadas por las autoridades competentes y en ese sentido priorizar el uso de herramientas digitales, pues sin duda la salud y la vida de las personas son bienes jurídicos fundamentales. Me refiero concretamente a las nuevas medidas dictadas por el gobierno en uso de sus atribuciones y expreso que las organizaciones políticas deben evaluar su importancia para observar un comportamiento responsable en medio de esta situación tan compleja que todos estamos viviendo. Y me permito agradecer y felicitar las decisiones autorregulativas que ya han sido observadas. Este pacto ético electoral es principalmente un instrumento de autorregulación que el elector sabe valorar seguramente y las organizaciones políticas de estas elecciones generales 2021 se comprometen por ella a una contienda basada en principios y valores éticos y democráticos para erradicar todo tipo de discriminación hacia una persona o grupos de personas por razones de raza, etnia, sexo, identidad de género, edad, prácticas xenofóbicas, ¿no? Y desterrar el acoso político contra mujeres y grupos vulnerables. Esas prácticas socavan nuestra democracia y vulneran el ejercicio de derechos fundamentales, en especial de la participación política de mujeres e indígenas en nuestro país. Es importante anotar que por primera vez los partidos políticos se han comprometido a respetar una serie de lineamientos de conducta en redes sociales, evitando recurrir al uso de bots, trolls, así como generar contenidos y propagar noticias falsas, esto es los denominados fake news. Los medios de comunicación sin duda juegan un rol fundamental en los procesos electorales y por ello los partidos políticos han realizado la invocación a los medios para que contribuyan a que la campaña electoral se realice respetando la equidad en su cobertura. Y rechazan y erradican los fake news
para informar a la ciudadanía sobre las propuestas programáticas de sus candidatos y candidatas. Por ello es muy importante resaltar que hoy los medios de comunicación se adhieren al Pacto Ético Electoral, así como numerosas organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos políticos de la ciudadanía en su diversidad. Y ellos realizarán el seguimiento a los compromisos del Pacto Ético Electoral y contribuirán con ello a que el proceso se lleve a cabo bajo los principios de equidad, veracidad, pluralismo y democracia. El Jurado Nacional de Elecciones desempeña su labor con absoluta independencia, imparcialidad, transparencia y observando la ley. La práctica beneficiosa del pacto ético enaltece precisamente la ética como supuesto fundamental del ejercicio político y cívico y debe por ello continuar y perpetuarse. Es pertinente, indispensable, agradecer a la Unión Europea y a la organización IDEA por su firme apoyo al Pacto Ético Electoral y sus aportes en la elaboración de los lineamientos para las redes sociales. Damas y caballeros, agradezco a todos su atención. Adelante, don Carlos. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, es un honor anunciar la intervención del excelentísimo presidente de la República, señor Francisco Sagasti Hochschild, en este histórico acto de suscripción del Pacto Ético Electoral. Bien. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arena. Señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Señor Contralor General de la República, Nelson Chac Yalta. Señor Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Crobeto Salinas. Señora Jefa del Registro de Organizaciones, del Registro RENIEC, señora Carmen Velarde Köckling. Señoras y señores miembros del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral y señoras representantes de los organismos internacionales, señores y señores miembros de los partidos que suscriben el Pacto Ético Electoral, señores y señoras representantes de las organizaciones de la sociedad civil, señores representantes de otras organizaciones que han venido trabajando para hacer realidad este pacto. Compatriotas, a pesar de las duras circunstancias de salud pública que enfrenta nuestro país en medio de una pandemia que afecta a todos los rincones del planeta, yo me siento optimista por la convergencia de la mayoría de las fuerzas políticas nacionales por reafirmar con este pacto ético electoral los compromisos mínimos para asegurar una campaña electoral limpia, tranquila, durante las próximas elecciones generales. Conviene a la política un mínimo de respeto mutuo y decencia, lo que significa, a su vez, una consideración especial por toda la ciudadanía, por todos los votantes en nuestro país. El próximo 11 de abril, todos los ciudadanos y ciudadanas peruanos tendrán la responsabilidad de elegir a las mujeres y hombres que conducirán los destinos de nuestra patria en las próximas elecciones generales. El gobierno, en coordinación con los entes electorales competentes y con el auxilio de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, aseguran que las jornadas electorales se desarrollarán en las fechas previstas y bajo estrictos protocolos de seguridad que garanticen la integridad y la salud de los miembros de mesas y de todos los electores a nivel nacional y en el extranjero. Los candidatos y candidatas a la presidencia, al Congreso, a la República y al Parlamento andino, así como todos quienes ocupamos un puesto en la función pública, daremos el ejemplo, cumpliendo al pie de la letra las medidas de bioseguridad que garanticen la
salud personal y la buena conducta de este proceso electoral. Quisiera indicar, como lo han escuchado ustedes anteriormente, que el proceso de vacunación se iniciará en los próximos días y para hacer esto tendremos una campaña de vacunación a nivel nacional que continuará más allá del gobierno de emergencia y transición que me ha sido encomendado. Los profesionales de la salud, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que están en la primera línea de combate contra este enemigo invisible serán los primeros en vacunarse. Pero el objetivo en general es que quien sea el ganador de las próximas elecciones deberá continuar con esta campaña nacional de vacunación, dejando de lado cualquier aprovechamiento electoral y político de este tema clave para la vida nacional. El pacto ético que hoy están por suscribir tiene un significado especial en nuestra vida democrática próxima, sobre todo en el inicio de nuestro tercer siglo de vida independiente. Pero actuar éticamente implica precisamente asumir ante los ojos de todo el país el compromiso de que este pacto no sea simplemente un papel o un documento que se firma o que se olvida, sino un documento vivo, un documento que se incorpore en los principios fundamentales de cada organización política, que su firma en este pacto signifique el compromiso de cumplir con las normas éticas a cabalidad en todo momento del proceso electoral. El debate que se genere durante esta campaña mostrará la divergencia de ideas y percepciones ante los problemas y necesidades de nuestro país, pero también traerá propuestas e iniciativas de acción política. Este debate debe desterrar el uso de calificativos negativos, los improperios y los ataques indebidos a los adversarios políticos. Creo que todos en el Perú estamos cansados de inútiles confrontaciones personales que solo generan rechazo entre nuestros ciudadanos. Demostremos con nuestras acciones y nuestro ejemplo que quienes aspiran a un puesto público tienen las condiciones profesionales, personales y de comportamiento decente mínimo para merecer el apoyo de los electores en sus propuestas políticas sin caer en actos que realmente estén reñidos contra la ética y una campaña limpia, tranquila, como debe ser. Insto, pues, a las y los candidatos a conducir sus campañas electorales respetando las normas de seguridad decretadas en diversas regiones de nuestro país, privilegiando los medios que la ciencia y la tecnología ponen a disposición de todos, como esta ceremonia solemne de firma del pacto electoral lo pone claramente en evidencia. Por último, quiero asegurar que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos nos acompañará en este proceso electoral, lo que asegurará que este proceso sea limpio y transparente. Pero no solo eso, sino también que se cumplan sobre todo los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia. Les deseo a todos los candidatos y a todos los partidos políticos que participan en este proceso electoral la mejor de las suertes. Espero que todos y todas cumplan con las normas de salud, con las normas que se han indicado desde el Ministerio de Salud y han sido difundidas por los organismos electorales, y que podamos celebrar el 11 de abril de este año el haber realizado elecciones limpias, transparentes y seguras para toda la ciudadanía. Muchas gracias, señores y señoras presentes en este evento.
Muchas gracias, señor presidente de la República. Invitamos al señor presidente de la República, al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a los señores miembros, a los señores candidatos y representantes de las organizaciones políticas a encender sus cámaras para un registro fotográfico oficial. Dime. No está. Bien, muchísimas gracias. Anunciamos el retiro de esta ceremonia del señor presidente de la República, agradeciéndole su presencia en este acto de suscripción del Pacto Ético Electoral. Muchas gracias, señor presidente. Seguidamente, apreciaremos un video de la historia del Pacto Ético Electoral. El Pacto Ético Electoral es un compromiso de honor suscrito por los representantes, candidatos y candidatas de las organizaciones políticas participantes de las elecciones generales 2021 y por las instituciones adherentes, cuya finalidad es generar consensos políticos y pautas de comportamientos éticos. Promover el respeto recíproco, la transparencia y los valores democráticos de las organizaciones políticas, convirtiéndose en un compromiso con la sociedad para el fortalecimiento ético del proceso electoral. Asimismo, busca fomentar el voto informado de la ciudadanía. El Pacto Ético es una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones que surgió con el propósito de que las organizaciones políticas lleven a cabo sus campañas electorales de manera alturada y así resalten las propuestas de los candidatos y candidatas. El 28 de abril del 2005, las agrupaciones políticas suscribieron el primer pacto ético electoral en el país, el cual se aplicaría en las elecciones generales del 2006. Uno de los compromisos que asumían las organizaciones políticas mediante esta suscripción se refería a las hojas de vida de todos los candidatos, puesto que hasta entonces no lo exigía la ley. La trascendencia de esta propuesta propició que en noviembre del 2005 el Congreso la convierta en ley. En adelante, todo aquel que postulara debía obligatoriamente presentar su hoja de vida. 2006. Este año, otro de los compromisos del Pacto Ético Electoral se convierte en ley. Así, se hace obligatorio que las organizaciones políticas que participen en un proceso electoral presenten planes de gobierno. En el 2010, para el pacto que se suscribió con miras a las elecciones regionales y municipales de ese año, se incluyeron nuevos compromisos. Entre estos se encontraban la realización de los debates electorales y la presentación de la declaración de bienes y rentas de los candidatos. El 19 de mayo del 2015 aparece la Ley 30326, que modifica la Ley de Partidos Políticos y establece que los candidatos consignen de manera obligatoria en su hoja de vida su declaración de bienes y rentas. Una vez más, un compromiso del Pacto Ético Electoral se convirtió en ley. Actualmente, la suscripción de este pacto se ha institucionalizado y en cada proceso es infaltable.
Así, se firma para las elecciones regionales y municipales, elecciones generales, procesos de revocatoria y elecciones municipales complementarias. Para las elecciones generales 2021, entre los acuerdos a suscribir entre las organizaciones políticas se encuentra priorizar en las campañas el uso de plataformas virtuales y mecanismos alternos no presenciales, cumpliendo estrictamente las normas sanitarias establecidas por la autoridad competente para la prevención de la COVID-19. Asimismo, se incluye por primera vez como compromiso en un pacto ético electoral el uso responsable de las redes sociales por parte de los partidos. Para ello, se han aprobado unos lineamientos de conducta, según los cuales deben evitarse el uso de bots, trolls o cuentas falsas para difundir propaganda electoral, entre otros aspectos. El pacto ético electoral es un compromiso de honor con la democracia y con el Perú. A continuación, daremos lectura de la parte pertinente del texto del Pacto Ético Electoral. Los partidos políticos que suscribimos este acuerdo nos comprometemos a 1. Practicar los valores y principios democráticos y constitucionales durante la campaña electoral, donde la ética y la moral guían la conducta cívica de los participantes, coadyuvando a que en las elecciones predomine el respeto recíproco entre los candidatos y candidatas y sus organizaciones políticas, descartando cualquier tipo de violencia, agresión, acoso, insultos y ataques personales, garantizándose un clima transparente y pacífico en torno al proceso electoral. 2. Visibilizar durante la campaña electoral una agenda pública de prevención, integridad pública y lucha contra la corrupción acorde a nuestros planes de gobierno. 3. Priorizar en nuestras campañas electorales el uso de plataformas virtuales, herramientas digitales y mecanismos alternos no presenciales, cumpliendo y respetando estrictamente los protocolos sanitarios establecidos para la prevención de la COVID-19 por las autoridades competentes. Estas medidas de prevención pueden ser modificadas en la medida que las autoridades así lo dispongan, dependiendo de los niveles de riesgo moderado, alto, muy alto y extremadamente alto, según la evaluación de la pandemia por los especialistas. 4. Garantizar y fortalecer la transparencia, cumpliendo con brindar información adicional de los procesos judiciales en trámite por delitos dolosos, incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, a fin de que la ciudadanía cuente con toda la información posible para decidir su voto. 5. Aplicar mecanismos internos de transparencia para prevenir, disuadir y denunciar aportes que provengan del narcotráfico, narcoterrorismo, minería ilegal, lavado de activos, tala ilegal, crimen organizado, trata de personas o del uso indebido de recursos públicos y otras fuentes ilícitas, de modo que las campañas electorales sean financiadas únicamente con fondos que provengan de fuentes lícitas. 6. Fomentar entre nuestros candidatos y candidatas, afiliados y afiliadas, así como simpatizantes, el uso responsable, respetuoso y veraz de las redes sociales en referencia con el proceso electoral, fundamentalmente a través del ejercicio continuo de la verdad y de la honestidad política, así como evitar, rechazar y sancionar la difusión masiva de noticias falsas o tergiversadas que busquen, a través de la desinformación, influenciar en el voto de la ciudadanía, ello conforme a los lineamientos de conducta de campaña en redes sociales que forma parte de este proceso. 7. Rechazar y erradicar cualquier tipo de discriminación hacia una persona o grupos de personas por razón de raza, etnia, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, procedencia, religión, así como toda práctica difamatoria, xenofóbica que atente contra la dignidad de las personas. Asimismo, todo acto de acoso y violencia política que vulnere o amenace el ejercicio de los derechos fundamentales, en especial el de participación política de las mujeres. 8. Respetar y recurrir a la instancia del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, cuyos miembros hemos ratificado, el cual tiene por objetivo hacer cumplir y efectuar seguimiento de los compromisos asumidos a través de exhortaciones, pronunciamientos públicos y las medidas
éticas de reparación que el tribunal establezca. 9. Exponer nuestros planes de gobierno, ideas y propuestas programáticas nacionales, así como en el marco de las funciones que nos asisten como posibles congresistas de la República, presentar nuestra agenda parlamentaria, participando activamente en los debates o foros que organice el Jurado Nacional de Elecciones en alianza con otras instituciones, con la finalidad de que los ciudadanos y ciudadanas emitan un voto responsable e informado. 10. Priorizar la exposición de las propuestas programáticas en los medios de comunicación e instar a las diferentes estaciones de radio y televisión, así como a la prensa escrita, a una participación equitativa de todas las agrupaciones políticas. 11. Exigir el cumplimiento de las normas que regulan la neutralidad de nuestros candidatos y candidatas, afiliados y afiliadas que ocupan cargos públicos, de forma tal que ninguna organización política se vea favorecida o perjudicada por su acción, ya sea en los niveles de gobierno central, regional y local o en los poderes del Estado. 12. Retirar la propaganda electoral dentro de los 60 días posteriores a la conclusión de los comicios para consolidar una campaña de ciudad limpia. 13. Aceptar los resultados electorales, pues son producto de la voluntad ciudadana, sin menoscabar nuestro derecho de impugnación cuando corresponda, actuando de buena fe. Los medios de comunicación y aliados estratégicos. Las organizaciones políticas que suscriben el presente documento, exhortamos a que los medios de comunicación realicen la difusión de los alcances del Pacto Ético Electoral a la ciudadanía, de modo que participen de manera activa y vigilante en aras de su cumplimiento. Asimismo, invocamos a los medios de comunicación y aliados estratégicos a adherirse al Pacto Ético Electoral y asumir el presente compromiso, contribuir a un clima de respeto en la campaña electoral guiándose bajo los principios de equidad, veracidad, objetividad y pluralismo democrático en la cobertura de la campaña, contribuyendo además a combatir la desinformación y la propagación de noticias falsas. Igualmente solicitamos a los medios de comunicación ser muy cuidadosos a la hora de difundir información que pueda dañar el honor y la buena reputación de las personas. Lineamientos de conducta en redes sociales. El Jurado Nacional de Elecciones, en su preocupación por promover un comportamiento ético de las organizaciones políticas y candidatos y candidatas en las redes sociales, ha incluido en el documento del Pacto Ético Electoral un compromiso que aborda el uso responsable de las redes sociales. Este compromiso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, siendo así en aras de seguir impulsando no solo un compromiso, sino también establecer mecanismos para combatir la desinformación, propagación de información falsa y los agravios en redes sociales para las elecciones generales 2021. Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en términos positivos, con respeto, con ética, con empatía hacia el resto de usuarios, estableciendo a continuación los lineamientos de conducta en redes sociales con preceptos básicos. Comprometer a las organizaciones políticas, sus candidatos y candidatas, afiliados y afiliadas a no generar, promover o difundir campañas de desinformación y contenidos falsos o de agravio en redes sociales en contra de otras organizaciones y contendientes políticos y colectivos. Mencionar fuente, año, link, portal web o autor cuando se publique información, datos o estadísticas de temas de interés nacional. Certificar las páginas web y cuentas oficiales en las diversas redes sociales de las organizaciones políticas y de las y los candidatos. Asimismo, denunciar a las autoridades competentes la creación de cuentas falsas que busquen suplantar la identidad de la organización política o de algún candidato o candidata. Evitar y desalentar los agravios, expresiones de odio o discriminatorias y el acoso político, especialmente a través de las redes sociales. Promover una campaña programática en las redes sociales, utilizando las nuevas tecnologías para difundir de manera adecuada sus planes, propuestas y argumentos. Sancionar de manera interna las campañas de desinformación o campañas de agravio en contra de otra organización, candidaturas o colectivos durante la campaña electoral que pudieran generarse o por parte de sus candidatos y candidatas, afiliados y afiliados. Dicha sanción y medidas adoptadas deberán ser puestas en conocimiento del Tribunal de Honor. Hacer uso de manera ética y responsable de la inteligencia artificial, evitando el uso de bots, trolls o cuentas falsas para difundir propaganda electoral o posicionar sus propuestas en redes sociales. Presentar disculpas públicas y la respectiva aclaración
a nombre de la organización política como acto de desagravio, en caso que se incurra en alguna acción de desinformación o agravio en contra de contendientes políticos o colectivos. Evitar las campañas de desinformación o manipulación que vulneren la legitimidad del proceso electoral y los actores electorales. Conscientes de que los compromisos asumidos con la firma de este pacto ético electoral servirán para afianzar la calidad y legitimidad de las elecciones generales de 2021 y contribuirán a elevar el nivel de la política local, así como generar conciencia ciudadana, con el fin supremo de fortalecer el sistema democrático de nuestro país. Firmamos este documento en la ciudad de Lima a los 28 días del mes de enero de 2021. Señoras y señores, con la suscripción del denominado Pacto Ético Electoral, las organizaciones políticas reafirman su convicción en los valores del Estado democrático de derecho y su anhelo de lograr un proceso transparente y justo. En esta ocasión estarán presentes 17 partidos políticos inscritos en el registro de organizaciones políticas que suscribirán el acta y otras instituciones que por su importante labor en el desarrollo de nuestra democracia se adherirán al mismo. Vamos a proceder a invitar al candidato a la presidencia de la República por el partido Acción Popular, Johnny Lescano Anzieta. Yo, Johnny Lescano Anzieta, candidato a la presidencia por el partido político Acción Popular, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad. Invitamos a suscribir el Pacto Ético Electoral representante del Partido Político Acción Popular, el señor Fernando Luis Arias Estela Castillo. Mi nombre es Fernando Arias Estela, soy el personero nacional de Acción Popular. Suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones a las elecciones generales del 2021 en señal de conformidad. Invitamos a suscribir el acta del Pacto Ético Electoral al candidato a la presidencia de la República por el partido político Alianza para el Progreso, señor César Acuña Peralta. Yo, César Acuña Peralta, candidato a la presidencia de la República por el partido político Alianza para el Progreso, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad. Invitamos a suscribir el Pacto Ético Electoral al representante del partido político Alianza para el Progreso, el señor Eduardo José Azabache Alvarado. Yo, Eduardo José Azabache Alvarado, secretario nacional de organización partidaria de la organización política Alianza para el Progreso, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las siguientes elecciones generales de 2021 en señal de conformidad. Invitamos
a suscribir el pacto ético electoral al candidato a la presidencia de la República por el partido político Avanza País, Partido de Integración Social, señor Hernando de Soto Polar. Yo, Hernando de Soto Polar, candidato a la presidencia de la República por Avanza País, Partido de Integración Social, suscribo los compromisos del pacto electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del año 2021 en señal de conformidad. Invitamos a suscribir el pacto ético electoral al representante del partido político Avanza País, Partido de Integración Social, señor Miguel Yagui Higa. Yo, Miguel Yagui Higa, secretario nacional de Ética y Disciplina, Avanza País, Partido de Integración Social, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad. Suscripción del pacto ético electoral por el candidato a la presidencia de la República por el partido político Democracia Directa, señor Andrés Alcántara Paredes. Yo, Andrés Avelino Alcántara Paredes, candidato a la presidencia de la República por el partido político Democracia Directa, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del 2021, en señal de conformidad. Suscripción del pacto ético electoral por la representante del partido político Democracia Directa, señora Alicia Carrión Durán. Yo, Alicia Beatriz Carrión Durán, presidenta del Comité Electoral Nacional del Partido Político Democracia Directa, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad. Suscripción del pacto ético electoral por el candidato a la presidencia de la República por el partido político el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, señor Marco Arana Segarra. Yo, Marco Antonio Arana Segarra, candidato a la presidencia de la República del Perú por el partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del 2021 en conformidad. Firma del pacto ético electoral por el representante del partido político el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, señor Giancarlo Castiglione Guerra. Yo, Giancarlo Castiglione Guerra, personero legal titular del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, suscribo el compromiso del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021, en señal de conformidad.
suscripción del pacto ético electoral por el representante del partido político Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, señor Toribio Pedro Inga Michuy. Y yo, Toribio Pedro Inga Michuy, representante legal del partido político Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del 2021 en señal de conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por la candidata a la presidencia de la República por el partido político Fuerza Popular, señora Keiko Fujimori Iguchi. Yo, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, candidata a la presidencia de la República por el partido Fuerza Popular, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por la representante del partido político Fuerza Popular, Milagros Takayama Jiménez. Yo, Liliana Milagros Takayama Jiménez, representante legal del partido político Fuerza Popular, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por la candidata a la presidencia de la República por el partido político Juntos por el Perú, señora Verónica Mendoza Frisch. Yo, Verónica Mendoza, candidata a la presidencia de la República por el partido político Juntos por el Perú, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del 2021 en señal de conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por el representante del partido político Juntos por el Perú, señor Roberto Sánchez Palomino. Yo, Roberto Sánchez Palomino, presidente del partido político Juntos por el Perú, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021, en señal de conformidad. José, estoy en una ceremonia. Estoy en una ceremonia. Suscripción del Pacto Ético Electoral por el candidato a la presidencia de la República por el Partido Democrático Somos Perú, señor Daniel Salaverry Villa. Yo, Daniel Enrique Salaverry Villa, candidato a la presidencia de la República por el partido político Partido Democrático Somos Perú, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad.
Suscripción del Pacto Ético Electoral por la representante del Partido Democrático Somos Perú, señora Rosa Patricia Lizotelo. Yo, Patricia Lizotelo, presidenta del Partido Democrático Somos Perú, firmo el compromiso del Pacto Ético Electoral para las elecciones generales del 2021. Firmo en conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por la candidata al Congreso de la República y representante por el Partido Morado, la señora Lisset Meléndez Vargas. Yo, Lisset Meléndez Vargas, candidata al Congreso por el Partido Morado, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones por las elecciones generales del 2021. En señal de conformidad, Suscripción del Pacto Ético Electoral por el representante del Partido Morado, señor Rodolfo Pérez Osores. Yo, Rodolfo Pérez Osores, secretario general nacional del Partido Morado, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021, en señal de conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por el candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacionalista Peruano, señor Ollanta Humala Tasso. De igual modo, don Carlos no se escucha. Suscripción del Pacto Ético Electoral del candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacionalista Peruano, señor Ollanta Humala Tasso. Asimismo, suscripción por el representante del Partido Nacionalista Peruano, señor Edinson Guamán Chacón. Yo, Edinson Guamán Chacón, personero legal titular del Partido Nacionalista Peruano, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad. Debemos puntualizar que el señor Ollanta Humala Tasso, candidato a la presidencia de la República, ha suscrito el Pacto Ético Electoral por el Partido Nacionalista Peruano. Suscripción del Pacto Ético Electoral por el candidato al Congreso de la República por el Partido Político Contigo, señor Jorge Villacorta Carranza. Yo, Jorge Villacorta Carranza, candidato al Congreso por el Partido Político Contigo, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por el representante del Partido Político Contigo, señor Jesús Sierra Tapia.
Yo, Jesús Humberto Sierra Tapia, secretario nacional de Economía y Finanzas del partido Contigo, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del año 2021 en señal de conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por el candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano, señor Alberto Bengolea Delgado. Yo, Alberto Bengolea Delgado, candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021, en señal de conformidad. Suscripción de la representante del Partido Popular Cristiano, la señora Lucía Ledesma Martínez de Cruz. Yo, Lucía Ledesma Martínez, miembro del directorio del Partido Popular Cristiano para estas elecciones, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por la segunda vicepresidenta del Partido Político Perú Patria Segura, señor Andrés Reyardo Sayán. Yo, Óscar Andrés Reyardo Sayán, presidente del Partido Político Perú Patria Segura y candidato a la segunda vicepresidencia de la República, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por el representante del Partido Político Perú Patria Segura, señor Pedro Sagástegui Bardales. Yo, Pedro Martín Sagástegui Bardales, personero legal del Partido Político Perú Patria Segura, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del 2021. En señal de conformidad, Suscripción del Pacto Ético Electoral por el candidato a la presidencia de la República por el Partido Político Podemos Perú, señor Daniel Urresti Helera. Yo, Daniel Urresti Helera, candidato presidencial por el Partido Político Podemos Perú, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad.
Firma del Pacto Ético Electoral por el representante del partido político Podemos Perú, señor Luis Gallardo Gálvez. Yo, Luis Alberto Gallardo Gálvez, secretario nacional de Organización y Movilización del partido político Podemos Perú, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por el candidato a la presidencia de la República por el partido político Renacimiento Unido Nacional, señor Ciro Gálvez Herrera. Yo, Ciro Gálvez Herrera, candidato a la presidencia de la República por el partido político Renacimiento Unido Nacional RUNA, suscribo los compromisos del Pacto Ético del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021, en señal de conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por el representante del partido político Renacimiento Unido Nacional, señora Wendy Carmelo Moreno. Yo, Wendy Carmelo Moreno, secretaria nacional de Ideología y Política del partido político RUNA, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021 en señal de conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por el candidato a la presidencia de la República por el partido político Victoria Nacional, señor George Forsyth Sommer. Yo, George Forsyth, candidato a la presidencia de la República por el partido político Victoria Nacional, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del 2021 en señal de conformidad. Suscripción del Pacto Ético Electoral por el representante del partido político Victoria Nacional, señor John Fernández de Paredes Silva. Yo, John Fernández de Paredes, presidente del partido político Victoria Nacional, suscribo los compromisos del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del 2021, en señal de conformidad. Seguidamente, se va a proceder con las adhesiones al Pacto Ético Electoral por los representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil. En democracia y en los procesos electorales, los partidos políticos no son los únicos actores, sino que existen otros que también tienen un rol importante para el fortalecimiento de nuestro régimen político. Por ello, se ha considerado la adhesión de importantes instituciones cuyo horizonte comulga con el fortalecimiento de nuestra democracia. Acto seguido, firma de adhesión al Pacto Ético Electoral por los representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil. Invitamos a adherirse al Pacto Ético Electoral al señor Piero Corbeto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
su audio, por favor, señor Corbeto. Ahora sí. De acuerdo. Sí lo escuchamos, señor. Me adhiero plenamente al pacto ético electoral. Seguidamente, suscripción y adhesión al pacto ético electoral por la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, señora Carmen Velarde Quequelin. Yo, Carmen Milagros Velarde Quequelin, en mi calidad de jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, me adhiero al pacto ético electoral, garantizando así la transparencia y legitimidad en las próximas elecciones generales 2021 por parte del RENIEC. Muchas gracias. Adhesión al pacto ético electoral por el señor secretario general de la Asociación Civil Transparencia, señor Iván La Negra. Ahora sí, muchas gracias. Yo, Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, me adhiero al pacto ético electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del 2021. Adhesión al pacto ético electoral por el señor secretario de Organizaciones y Relaciones Internacionales del Consejo Directivo del Centro de Cultura Indígena del Perú, Chirapac, el señor Leonidas Casas Bayón. Yo, Leonidas Casas Bayón, en representación del Centro de Culturas Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, Chirapac, me adhiero al pacto ético electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del año 2021. Adhesión al pacto ético electoral por la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, la señora Lisbeth Meléndez. Yo, Liz Meléndez, en mi calidad de directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, me adhiero al pacto ético electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del 2021. Adhesión al pacto ético electoral por el representante del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, señor Fabián Ascuez. Un saludo cordial de parte de Monseñor Luis Bambarén, presidente del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana. Y en mi calidad de coordinador del equipo técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, me adhiero al pacto ético electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del año 2021. Muchas gracias. Adhesión al pacto ético electoral por el director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, el señor Javier Portocarrero Maich. Yo, Javier Álvaro Portocarrero Maich, director ejecutivo y representante legal del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, me adhiero al pacto ético electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del 2021. Adhesión
al Pacto Ético Electoral por la directora fundadora de Democracia Digital, la señora Elaine Ford. Yo, Elaine Ford, directora fundadora de D&D Internacional Democracia Digital, me adhiero al Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021. Gracias. Adhesión al Pacto Ético Electoral por el vicepresidente del Grupo para la Participación Política Indígena, señor Antolín Huáscar Flores. Yo, Antolín Huáscar Flores, presidente de la Confederación Nacional Agraria y vicepresidente del Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas en el Jurado Nacional de Elecciones en representación de las organizaciones originarias indígenas del Perú, me adhiero a suscribir al Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para elecciones 2021 en conformidad el compromiso, la palabra vale mucho. Adhesión al Pacto Ético Electoral por el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, señor Eduardo Guzmán Iturbe. Yo, Eduardo Guzmán Iturbe, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, y en representación de él, nos adherimos al Pacto Ético Electoral, asegurando neutralidad y pluralismo democrático al servicio de todas las organizaciones políticas participantes y de la ciudadanía sin discriminación alguna. Adhesión al Pacto Ético Electoral por el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, señor Federico Arnillas Lafert. Yo, Federico Arnillas Lafert, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, me adhiero plenamente al Pacto Ético Electoral para las elecciones generales del 2021. Aló, Sirio. Adhesión al Pacto Ético Electoral por el jefe de la misión para Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA Internacional, señor Percy Medina. Yo, Pilar Tello Rosas, en representación del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral IDEA Internacional, me adhiero y nos adherimos al Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del 2021. Adhesión al Pacto Ético Electoral por la directora del Movimiento Manuela Ramos, la señora Carmen Espinosa Bernal. Adhesión al Pacto Ético Electoral por la directora ejecutiva de la organización no gubernamental presente, la señora María Pía Bravo. Yo, María Pía Bravo Arenas, en representación de la organización no gubernamental presente, me adhiero al Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del 2021. Adhesión al Pacto Ético Electoral por el presidente del Consejo Directivo de la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti Perú, señor Marco Antonio Ramírez. Yo, Marco Antonio Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, me adhiero al Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021.
Adhesión al pacto ético electoral por la abogada investigadora de la Sociedad y Discapacidad, SODIS, la señora María Verónica del Mastro Puccio. Yo, María Verónica del Mastro Puccio, representante de la organización no gubernamental Sociedad y Discapacidad SODIS, me adhiero al pacto ético electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021. Adhesión al pacto ético electoral por el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, señor Jorge Guillermo Vaca Álvarez Marroquín. Marroquín, en representación de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, me adhiero al pacto ético electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones. Adhesión al pacto ético electoral por la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, la señora María Eugenia Mome Seminario. Yo, María Eugenia Mome Seminario, en mi calidad de presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, me adhiero al pacto ético electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021. Muchas gracias. Señoras y señores, de este modo llegamos a la parte final de este acto oficial de suscripción del Pacto Ético Electoral. A nombre del Jurado Nacional de Elecciones, les agradecemos por vuestra generosa presencia y agradecemos su participación en esta firma del Pacto Ético Electoral. Don Carlos, antes de dar por terminado, sí, señor. Es para el Jurado Nacional de Elecciones muy importante también reconocer la intervención de múltiples servidores, colaboradores del Jurado Nacional de Elecciones para que esta ceremonia, con toda su connotación, resulte, como ha resultado, un éxito. Doña Milagros Suito, a usted y a su equipo y a todas las personas del jurado que han trabajado tan eficientemente en todas las áreas que lo han hecho, les expreso nuestro reconocimiento y gratitud, y a todos los asistentes también. Muchas gracias. Hemos dado un paso importante para la democracia en el país. Muchas gracias. Estaba viendo en el hotel, hice un zapping televisivo y me encontré con este canal que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y realmente es una experiencia que no se encuentra en otros países, y cuando hablaba de organizaciones electorales como agentes promotores, aquí en el Perú cuentan con un canal de un organismo electoral que no tiene la verdad absoluta, que no emana un discurso único, que por el contrario están todas las voces representadas y de algún modo fomenta ese debate electoral que se está dando en el Perú. Saludos, presidente. Mi agradecimiento por permitirnos participar en esta ceremonia tan importante. Un abrazo a todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias. Muchos saludos a todos y felicitaciones al jurado y al pleno y a todo el equipo técnico. Muchas gracias, muy buenos Gracias. días. Hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Compromiso del IRTP con todo, por favor. Gracias. 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 Gracias, adiós. Gracias. Gracias a todos. Kaina Uyulia Kaspaka, kay Axiana Kuitang Sumachua Torasuntik. Bruna Hinaya. Alin Manaki. Alimi. José Antolín, Costicon en Hawaikos Pacay, Cuesca Present. Ali Coscalla, Alintar, Akhirsunchis, Alin Omalikta, Perusuinchispach.
Alpayanco runakuna, runa simillo, Jaimara simillo, sipiwa, shaninka, huitoto, chay simikunawan, cuesca por el cuiscanchi, son joya, busca el payo, ella, que camachescuna, ajiacunanche, allin canamba, cusapone canamba. Asca mijuna canamba o conapa. Muy bien, Leo Casas, ¿ah? Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Dios, muchas gracias. Felicitaciones al equipo del jurado. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, señor presidente. Sumagla, presidente. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, presidente. Chao, Carlos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Luego con Doctor Soto, todos. hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, Saludos a doctor. todos. Un abrazo. Cuídense mucho. Un abrazo, doctor, para usted. Cuídense mucho. Luego. Luego.